Una mesera humilde recita un antiguo proverbio árabe durante una cena de negocios sin saber que está frente al jeque más poderoso del Golfo Pérsico, disfrazado de simple empresario. Lo que sucede después desafiará todo lo que ambos creían sobre el destino, el orgullo y el verdadero significado del honor, y revelará un secreto familiar que cambiará dos mundos completamente opuestos. Una historia que demuestra que la sabiduría no conoce clases sociales y te hará cuestionar todo lo que pensabas sobre el amor verdadero. El restaurante Al-Noor brillaba con luz tenue aquella noche de viernes, sus lámparas de bronce proyectando sombras doradas sobre las mesas de madera oscura. El aroma de cardamomo y azafrán flotaba desde la cocina, mezclándose con el perfume de rosas que decoraban cada rincón. Laila Mansur sostenía la bandeja con manos firmes, aunque su espalda protestaba después de 11 horas de pie. Sus dedos, enrojecidos por el agua caliente de lavar platos, se aferraban al borde metálico mientras esquivaba una silla que sobresalía del camino. 28 años llevaba sobre esta tierra, y los últimos 6 los había pasado entre estas paredes, sirviendo a hombres que nunca la miraban a los ojos. Pero Laila había aprendido que la invisibilidad podía ser un regalo. Le permitía observar, escuchar, entender los patrones de comportamiento que revelaban más que 1000 palabras. Esta noche, sin embargo, algo era diferente. En la mesa del rincón, junto a la ventana que daba al bullicioso mercado de especias, se sentaba un hombre que no encajaba con el resto de clientes habituales. Vestía un traje occidental impecable, de corte italiano, pero llevaba un kufi blanco tradicional que cubría parcialmente su cabello negro. Sus ojos, de un marrón tan oscuro que parecían negros bajo la luz mortecina, seguían cada movimiento en el restaurante con una intensidad que hacía que la piel de Laila se erizara. No era solo su presencia lo que la inquietaba, era la forma en que los 3 hombres que lo acompañaban se inclinaban hacia él, esperando cada palabra como si fuera decreto divino. Era el Rolex que brillaba discretamente en su muñeca, el tipo de reloj que costaba más que todo lo que Laila ganaría en 10 años. Era el anillo con el sello familiar que llevaba en el dedo meñique, grabado con símbolos que ella reconocía pero no podía leer. Mesa 7, Laila, llamó Omar, el gerente, con ese tono urgente que reservaba para en clientes importantes. Cordero asado especial, extra especias, y por favor, no los hagas esperar. Laila asintió preguntándose qué hacía un hombre así en un restaurante de barrio como Al-Noor. Había lugares en la ciudad donde los jeques y magnates cenaban, restaurantes con estrellas Michelin y precios que hacían llorar a las tarjetas de crédito. Este no era uno de ellos. Mientras se acercaba a la mesa, escuchó retazos de conversación. Hablaban en árabe formal, el tipo que se enseñaba en las mejores escuelas, no el dialecto coloquial que ella había mamado desde la cuna. Su excelencia debe considerar que el contrato con los europeos, comenzaba uno de los hombres. No me llames así aquí, interrumpió el del kufi blanco, su voz baja pero cortante como cuchillo recién afilado. Esta noche soy solo Rashid, un hombre de negocios más. Laila colocó los platos sobre la mesa con la precisión de años de práctica, sus movimientos fluidos y silenciosos. Pero en el momento en que estaba por retirarse, el hombre llamado Rashid habló sin levantar la vista de su plato. El cordero está perfecto. Dale mis felicitaciones al chef. No era la frase lo que la detuvo. Era el tono. No llevaba la arrogancia condescendiente que ella esperaba, sino una apreciación genuina, como si realmente le importara la opinión de quien hubiera preparado la comida. Lo haré, Sayidi, respondió Laila, usando el término de respeto que su abuela le había enseñado. Esta vez, él levantó la mirada.
Sus ojos se encontraron con los de ella por primera vez, y Layla sintió algo extraño en su pecho, como si el aire se hubiera vuelto más denso. No era atracción, no exactamente, era reconocimiento, del tipo que ocurre cuando dos personas se ven realmente, más allá de las máscaras sociales. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí?, preguntó Rashid, ignorando completamente a sus acompañantes que intercambiaban miradas incómodas. 6 años, Sayidi. ¿Y antes de eso? La pregunta era inapropiada, personal, el tipo de cosa que los clientes no preguntaban a las meseras. Layla sintió las miradas de los otros hombres sobre ella, evaluándola, preguntándose qué tipo de mujer había captado la atención de su jefe. Estudiaba literatura en la universidad, respondió, sin saber por qué le decía la verdad. Hasta que mi padre enfermó y alguien tuvo que pagar las cuentas. Vio algo cambiar en los ojos de Rashid, una sombra de comprensión, o quizás de algo más. Complicado. Pero antes de que pudiera responder, uno de sus acompañantes tosió deliberadamente. Rashid, el tiempo... Sí, murmuró él, haciendo un gesto con la mano que claramente significaba «déjame en paz». Luego, de vuelta a Layla. ¿Qué estudiabas en literatura? Poesía clásica árabe, principalmente Al-Mutanabi y Abu Nuwas. Por primera vez, esa noche, Rashid sonrió. No fue una sonrisa completa, apenas una curvatura en la comisura de sus labios, pero transformó completamente su rostro. Lo hizo parecer más joven, más humano, menos la estatua de autoridad que proyectaba. Al-Mutanabi, repitió, el ego más grande en la historia de la poesía árabe, pero también el más talentoso, contraatacó Layla antes de poder detenerse. Su arrogancia estaba respaldada por su genio. ¿Y eso lo justifica? No lo justifica, lo explica. Hay una diferencia. Los otros hombres en la mesa parecían haber dejado de respirar. Nadie le hablaba así a Rashid, fuera quien fuera. Pero él se reclinó en su silla, estudiando a Layla con renovado interés. Interesante perspectiva, dijo finalmente. ¿Y qué opinas de su famoso verso? Soy conocido por la gente ciega como la noche es conocida por su oscuridad. Era una prueba. Layla lo supo instintivamente. Este hombre no solo estaba haciendo conversación, estaba evaluándola, midiendo su inteligencia, su conocimiento, quizás incluso su carácter. Pienso, dijo lentamente, eligiendo sus palabras con cuidado, que es la defensa de un hombre que se sentía invisible para aquellos que deberían haberlo visto. A veces, Sayidi, la gente solo nota la oscuridad cuando ya no puede ignorarla. El silencio que siguió fue denso, cargado de significados que Layla no comprendía completamente. Rashid la miraba con una intensidad que hacía difícil sostenerle la mirada, pero ella no apartó los ojos. Había aprendido en sus años en el restaurante que bajar la mirada se interpretaba como debilidad o, peor, como invitación. ¿Cómo te llamas?, preguntó él. Layla. Layla, repitió, como si estuviera probando el sabor del nombre. La noche, apropiado, dado tu interés en Al-Mutanabi. Antes de que Layla pudiera responder, Omar apareció a su lado, su sonrisa profesional firmemente en su lugar, pero sus ojos lanzando advertencias silenciosas. Lamento la interrupción, señor. ¿Necesita algo más? No, gracias, respondió Rashid, su tono volviendo a esa neutralidad profesional. Todo está excelente. Omar prácticamente arrastró a Layla de vuelta a la cocina, sus dedos apretando su codo con fuerza suficiente para dejar marcas. ¿Qué diablos estabas haciendo?, siseó en cuanto estuvieron fuera del alcance del oído. ¿Sabes quién es ese hombre? Un cliente, respondió Layla, liberando su brazo de su agarre. Ese cliente es Rashid Al Maktoum, el jeque Rashid Al Maktoum.
Su familia controla más petróleo que algunos países. Puede comprar este restaurante con lo que gasta en gasolina para su jet privado. El mundo se inclinó ligeramente bajo los pies de Layla. Había sospechado que era alguien importante, pero un jeque, uno de los príncipes del petróleo que aparecían en las revistas de negocios, fotografiados en yates y hoteles de lujo. No sabía, comenzó. Exactamente, no sabías. Así que mantén la boca cerrada, sirve la comida y por el amor de Dios, no vuelvas a debatir poesía con la realeza. Pero mientras Omar se alejaba murmurando sobre empleadas problemáticas, Layla no pudo evitar mirar hacia la mesa del rincón. Rashid Al Maktoum estaba de nuevo en conversación con sus acompañantes, pero algo en su postura había cambiado. Parecía menos interesado, como si la conversación sobre contratos petroleros y acuerdos comerciales fuera una obra de teatro en la que estaba obligado a actuar, pero que ya no lo entretenía. Durante la siguiente hora, Layla hizo lo posible por mantenerse alejada de la mesa 7. Le pidió a Fátima, la otra mesera, que se ocupara de cualquier pedido adicional, pero sus ojos seguían derivando hacia ese rincón, y cada vez que miraba, encontraba la mirada de Rashid ya esperándola. Era inquietante y absurdamente emocionante. Finalmente, cerca de las 11 de la noche, los hombres pidieron la cuenta. Layla estaba limpiando una mesa cercana cuando escuchó el sonido inconfundible de una tarjeta de crédito negra siendo colocada sobre la mesa. Fátima se acercó a procesarla, pero Rashid la detuvo con un gesto. «Dile a Layla que venga, por favor». El corazón de Layla dio un salto irregular. Esto no era normal. Los clientes no pedían meseras específicas para pagar la cuenta. Se acercó con las manos húmedas de sudor, ocultas en los pliegues de su delantal negro. «Sí, Sayidi». Rashid deslizó un sobre grueso a través de la mesa hacia ella. Era de papel color crema, del tipo caro que se usaba para invitaciones de boda o anuncios importantes. «Para ti», dijo, simplemente. Layla miró el sobre como si pudiera morderla. «No puedo aceptar, no es dinero, es una oferta». «¿Qué tipo de oferta?» Los labios de Rashid se curvaron en algo que no era exactamente una sonrisa. «El tipo que podría cambiar tu vida. Ábrelo cuando estés sola. Piénsalo, y si decides que te interesa, llama al número que está dentro». Antes de que Layla pudiera protestar, Rashid se puso de pie. De cerca era más alto de lo que había pensado, y la forma en que llevaba su dobe blanco bajo el traje occidental era tan natural que por un momento pareció existir entre dos mundos. «Fue un placer conocerte, Layla», dijo, y esta vez su voz llevaba una calidez que hacía que sus palabras sonaran como promesa y advertencia a la vez. Luego se fue, sus acompañantes flanqueándolo mientras salían al calor sofocante de la noche. Layla se quedó ahí, sosteniendo el sobre que parecía pesar 1000 kilos, consciente de que Omar la observaba desde detrás de la barra con una mezcla de curiosidad y alarma. No fue hasta las 2 de la madrugada, cuando finalmente llegó a su pequeño apartamento en el 4º piso de un edificio sin ascensor, que Layla se atrevió a abrir el sobre. Dentro había una tarjeta de presentación simple, color marfil, con un número de teléfono en relieve dorado. Nada más, ninguna explicación, ningún detalle sobre la misteriosa oferta. Solo un número y una decisión que tomar. Layla se sentó en el borde de su cama, la tarjeta entre sus dedos, y por primera vez en 6 años se permitió preguntarse, ¿y sí? Lo que no sabía era que al otro lado de la ciudad, en una suite del hotel más lujoso, Rashid Al Maktoum estaba de pie frente a una ventana de piso a techo, mirando las luces de la ciudad, pensando exactamente lo mismo. Los siguientes 3 días pasaron en una niebla de indecisión. Layla guardó la tarjeta en el bolsillo de su delantal.
sacándola cada vez que tenía un momento libre para mirarla, como si las respuestas pudieran materializarse en el papel color marfil. Sus amigas en el restaurante notaron su distracción. Fátima, que había trabajado con ella desde el principio, la encontró en el almacén de suministros una tarde, mirando fijamente una pila de servilletas como si contuvieran los secretos del universo. «¿Qué te dijo?», preguntó Fátima sin preámbulos. «El jeque. ¿Qué quiere?». «No lo sé», admitió Layla. «Solo me dio un número y dijo que era una oferta que podría cambiar mi vida». Fátima silbó bajo. Las ofertas que cambian vidas de hombres como él usualmente vienen con cadenas de oro. Bonitas, pero cadenas al fin. «No fue así», protestó Layla, aunque no estaba segura de por qué lo defendía. «No parecía ese tipo de hombre. Todos los hombres son ese tipo de hombre cuando tienen suficiente poder», respondió Fátima con la sabiduría amarga de quien había aprendido esa lección de la peor manera. «Especialmente los que visten bien y citan poesía. Pero las palabras de 1200, Fátima, aunque bien intencionadas, solo avivaron la curiosidad de Layla. Esa noche, después de que su padre se durmiera en su silla frente al televisor, la medicación para el corazón haciendo su trabajo, Layla sacó su laptop vieja y buscó información sobre Rashid Al Maktoum. Lo que encontró la dejó sin aliento. No era solo un jeque, era el jeque de una de las familias más poderosas del Golfo Pérsico. Su abuelo había firmado los primeros contratos petroleros que habían transformado desiertos en metrópolis de cristal y oro. Su padre controlaba un imperio que se extendía desde los campos petroleros hasta cadenas hoteleras, desde compañías de aviación hasta equipos de fútbol europeos. Y Rashid era el heredero de todo eso. 34 años, educado en Oxford y Harvard, hablaba 5 idiomas con fluidez. Había fotos de él en conferencias económicas mundiales, en cenas de gala con jefes de Estado, en inauguraciones de hospitales que su fundación había construido. Pero lo que más le llamó la atención fue una entrevista de hacía 2 años. El periodista le había preguntado sobre el matrimonio, un tema constante dado que todos los jeques de su generación ya estaban casados con alianzas estratégicamente elegidas. «Me casaré», había dicho Rashid con esa media sonrisa que Layla ahora reconocía, «cuando encuentre a alguien que me vea como hombre, no como cuenta bancaria. Alguien que tenga el coraje de contradecirme cuando esté equivocado. Alguien cuya mente sea tan hermosa como su rostro». Las palabras resonaron en la cabeza de Layla mientras cerraba la laptop. Era ridículo, absolutamente ridículo pensar que... ¿Pero qué pensaba exactamente? Que un jeque millonario se había interesado en una mesera que había dejado la universidad. Que su conversación de 5 minutos sobre Al-Mutanabbi había significado algo más que entretenimiento pasajero. Y sin embargo, la forma en que la había mirado, la forma en que había preguntado sobre su vida con genuina curiosidad, la forma en que había sonreído cuando ella lo contradijo. «Estás siendo tonta», se dijo a sí misma en voz alta, como si escucharlo haría que fuera más real. Pero a la mañana siguiente, mientras preparaba el desayuno de su padre, encontró la tarjeta otra vez en su bolsillo. Y antes de que pudiera convencerse de lo contrario, marcó el número. Respondieron al segundo timbre. «Residencia Al Maktoum». La voz era femenina, profesional, con el tipo de acento que venía de años de entrenamiento en servicio de lujo. Mi nombre es Layla Mansour. El jeque Rashid me dio este número». Hubo una pausa breve, el sonido de teclas siendo presionadas. «Sí, señorita Mansour. Lo hemos estado esperando su llamada. ¿Puede estar disponible mañana a las 3 de la tarde? ¿Para qué? El jeque desea reunirse con usted para discutir una propuesta de trabajo. Se enviará un coche a recogerla. ¿Cuál es su dirección?»
Laila dio su dirección en una especie de trance, su mente todavía procesando las palabras propuesta de trabajo. Así que no era lo que fuera que había imaginado en sus momentos más delirantes. Era trabajo, solo trabajo. El alivio y la decepción se mezclaron en su pecho en proporciones iguales. El día siguiente amaneció con una tormenta de arena que pintó el cielo de naranja sucio. Laila se probó 3 vestidos diferentes antes de decidirse por el más conservador. Mangas largas, falda hasta la rodilla, colores neutrales. Se cubrió el cabello con un hijab de seda color azul medianoche que había sido de su madre, uno de los pocos objetos que conservaba de ella. A las 3 en punto exactas, un Mercedes negro con vidrios polarizados se detuvo frente a su edificio. El conductor, un hombre mayor, con barba perfectamente recortada, le abrió la puerta sin decir palabra. El viaje duró 30 minutos, atravesando la ciudad desde los barrios trabajadores hasta las zonas donde los edificios se volvían más espaciados y los jardines más verdes. Finalmente, el coche pasó por una puerta de seguridad y entró en una propiedad que parecía sacada de un cuento de hadas árabe. No era un palacio ostentoso del tipo que aparecía en las noticias. Era una villa tradicional, construida alrededor de un patio central con una fuente de azulejos azules que cantaba con agua corriente. Los árboles de granada ofrecían sombra, sus frutas brillando como rubíes entre las hojas verdes. El aire olía a jazmín y a esa cualidad limpia y fresca que solo el dinero podía comprar en un clima desértico. Una mujer de mediana edad, vestida con elegancia discreta, la recibió en la entrada. «Señorita Mansur, bienvenida. Soy Amira, la asistente personal del jeque Rashid. Por favor, síganme». Laila fue conducida a través de pasillos decorados con arte islámico moderno, piezas que probablemente costaban más que su apartamento entero. Todo era de buen gusto, refinado sin ser pretencioso, rico sin ser vulgar. Finalmente, llegaron a una biblioteca que hacía que el corazón de Laila se acelerara. Las paredes estaban cubiertas de libros desde el suelo hasta el techo, escaleras rodantes permitiendo acceso a los volúmenes más altos. Había una sección entera dedicada a poesía árabe clásica, otra a filosofía islámica, otra a literatura occidental. En un rincón, un escritorio antiguo de madera tallada sostenía una laptop ultramoderna, el contraste entre tradición y modernidad perfectamente equilibrado. Impresionante, ¿verdad? La voz de Rashid la hizo girar. Estaba de pie en la entrada, pero esta vez no llevaba traje occidental. Vestía una candura blanca tradicional, impecablemente planchada, con un gutra rojo y blanco sostenido por un agal negro. Era la primera vez que Laila lo veía en vestimenta tradicional completa, y el efecto era devastador. Parecía más él mismo así, más real, como si el traje occidental hubiera sido el disfraz y esto fuera su verdadera piel. «Es hermosa», logró decir Laila, su voz apenas más que un susurro. «Gracias por venir», dijo Rashid, gesticulando hacia 2 sillones de cuero junto a una ventana que daba al jardín. «Por favor, siéntate. ¿Te gustaría té? ¿Café?» «Té, por favor». Rashid asintió a Amira, quien desapareció silenciosamente. Luego se sentó frente a Laila y por un momento ninguno de los dos habló. Él parecía estar eligiendo sus palabras cuidadosamente y ella estaba demasiado nerviosa para romper el silencio. «Supongo que te estarás preguntando por qué estás aquí», comenzó finalmente. La mujer en el teléfono mencionó una propuesta de trabajo. Sí y no. Rashid se inclinó hacia adelante, sus manos juntas entre sus rodillas. «Es más complicado que eso. Pero antes de explicarte, necesito saber, ¿investigaste sobre mí después de nuestra conversación?» Laila consideró mentir, pero algo en sus ojos le dijo que él sabría. «Sí. ¿Y qué descubriste?»
que eres uno de los hombres más poderosos de esta parte del mundo, que tu familia controla suficiente riqueza para alimentar a países enteros, que podrías tener cualquier cosa que quisieras con solo chasquear los dedos. Casi cualquier cosa, corrigió Rashid con una sonrisa sin humor. El poder tiene límites que la gente de fuera rara vez entiende, especialmente cuando se trata de familia y tradición. Amira regresó con una bandeja de plata que sostenía una tetera de porcelana y 2 tazas delicadas. Sirvió el té con la gracia de años de práctica. Luego se retiró nuevamente, cerrando la puerta tras ella. Layla tomó su taza, agradecida por tener algo que hacer con sus manos. «Mi abuelo», comenzó Rashid, mirando su propio té sin beberlo, «está muriendo. Cáncer de páncreas, etapa 4. Los médicos le dan 3 meses, quizás 4 si responde bien al tratamiento». «Lo siento», dijo Layla automáticamente. «Es un hombre difícil, duro, tradicional, convencido de que su forma de ver el mundo es la única correcta. Pero también fue el pilar de nuestra familia y tiene una última exigencia antes de morir». Rashid finalmente bebió su té y Layla notó que sus manos no estaban del todo firmes. «Quiere verme casado». Las palabras cayeron en el espacio entre ellos como piedras en agua quieta, enviando ondas de implicación en todas direcciones. «No se trata solo de capricho», continuó Rashid. «En nuestra cultura, un hombre de mi posición que no está casado a los 35 es sospechoso. Hay preguntas, rumores, y mi abuelo ha pasado su vida construyendo la reputación de nuestra familia. No quiere morir pensando que yo la arruinaré». «¿Y qué tiene eso que ver conmigo?», preguntó Layla, aunque una parte horrible de ella ya estaba empezando a entender. Rashid la miró directamente, y había algo vulnerable en sus ojos que no había estado allí antes. «Necesito una esposa, temporalmente, solo hasta que mi abuelo fallezca y pase el período apropiado de luto. Después nos divorciamos discretamente, tú recibes una compensación generosa y ambos seguimos con nuestras vidas». El silencio que siguió fue tan denso que Layla podía escuchar su propio corazón latiendo. De todas las cosas que había imaginado, todas las posibilidades que había considerado, esto no había estado entre ellas. «Estás loco», dijo finalmente. «Probablemente», admitió Rashid sin defensividad. «Pero también estoy desesperado. Mi abuelo tiene una lista de candidatas apropiadas, hijas de otras familias poderosas, alianzas estratégicas que fortalecerían nuestro imperio, y todas ellas son apropiadas», completó Layla con un toque de amargura. «Correctas sobre el papel, incorrectas en todos los sentidos que importan». Rashid se puso de pie, caminando hacia la ventana. «He conocido a cada una de ellas. He cenado con sus familias. He escuchado sus conversaciones educadas sobre nada. He visto la forma en que me miran como si fuera un premio que ganar, no una persona que conocer. Y yo soy diferente porque... ¿qué? Porque soy pobre, porque trabajo como mesera». «Eres diferente», dijo Rashid, volviéndose para mirarla, «porque me contradijiste cuando pensabas que era solo un empresario ordinario, porque tu amor por la poesía árabe era real, no algo que estudiaste para impresionar a pretendientes potenciales, porque cuando hablaste de Al-Mutanabbi y la invisibilidad, vi algo en tus ojos que reconocí». «¿Qué viste?». «A alguien que entiende lo que es ser invisible incluso cuando todos te miran». Las palabras resonaron con una verdad que Layla no quería admitir. 6 años sirviendo mesas la habían convertido en un fantasma, presente pero no vista, escuchada pero no oída. Y este hombre, rodeado de lujo y poder, afirmaba sentir lo mismo. «Esto es absurdo», dijo, pero su voz carecía de convicción. «Lo sé, créeme, lo sé, pero piénsalo». Rashid se acercó nuevamente, sentándose en el borde,
del escritorio frente a ella. 1 año de tu vida, quizás menos. A cambio, pagaré todos los gastos médicos de tu padre por el resto de su vida. Te daré suficiente dinero para terminar tu educación y vivir cómodamente mientras lo haces. Y después, cuando termine, tendrás conexiones y recursos para hacer lo que quieras con tu vida. Era tentador, terriblemente tentador. Las facturas médicas de su padre habían estado apilándose. Cada visita al hospital, una nueva fuente de ansiedad. La idea de poder terminar sus estudios, de no tener que preocuparse por el dinero cada segundo de cada día. ¿Y si tu abuelo descubre que no es real?, preguntó. No lo hará, seremos cuidadosos. Y honestamente, Layla, no creo que le importe tanto como dice. Creo que solo quiere morir sabiendo que no estaré solo. Había algo en la forma en que dijo eso último, una suavidad que humanizaba toda esta propuesta loca. Rashid no estaba tratando de engañar a un anciano por dinero o poder. Estaba tratando de darle paz a un hombre moribundo. Necesito tiempo para pensar, dijo Layla poniéndose de pie. Por supuesto, toma todo el tiempo que necesites. Rashid sacó un documento del cajón del escritorio. Este es el contrato propuesto. Léelo completamente. Muéstraselo a un abogado si quieres. Todo está especificado. Duración, compensación, expectativas, cláusula de salida si decides que no puedes continuar. Layla tomó el documento, sorprendida por su peso. Era grueso. Oficial, con sellos y firmas legales en cada página. ¿Cuánto tiempo tengo?, preguntó. Mi abuelo quiere conocer a mi futura esposa la próxima semana. ¿La próxima semana? Layla casi dejó caer el contrato. Eso es... Lo sé, lo siento, pero su salud se está deteriorando más rápido de lo esperado. Los médicos dicen que tenemos suerte si llega al final del mes. Layla asintió, sin saber qué más decir. Rashid la acompañó de vuelta a la entrada, donde el mismo Mercedes esperaba. Antes de que subiera al coche, él tocó su brazo ligeramente. Layla, una cosa más. Si aceptas, quiero que sepas que no espero nada más allá de lo que está en el contrato. Esto es un acuerdo de negocios, nada más. Tienes mi palabra. Ella lo miró a los ojos, buscando señales de engaño o agenda oculta, pero solo vio sinceridad y quizás una pizca de desesperación que probablemente reflejaba la suya propia. ¿Por qué siento que tu palabra vale más que todos estos papeles?, dijo, levantando el contrato. Rashid sonrió y esta vez fue genuino, alcanzando sus ojos de una forma que los transformó completamente. Porque fuiste criada con los mismos valores que yo, solo que tú todavía crees en ellos. Durante el viaje de regreso, Layla leyó cada palabra del contrato. Era exhaustivamente detallado. Matrimonio legal que duraría entre 6 meses y 1 año, dependiendo de la salud del abuelo de Rashid. Ella viviría en una residencia separada en la propiedad familiar, manteniendo su privacidad. Apariciones públicas limitadas a eventos familiares importantes. Compensación de $2 millones al finalizar el acuerdo. Más todos los gastos médicos de su padre pagados de por vida. Cláusulas de no divulgación. Términos de divorcio preestablecidos. Era clínico, profesional, completamente desprovisto de romance o emoción. Y sin embargo, mientras leía, Layla no podía dejar de pensar en la forma en que Rashid había mirado por la ventana cuando habló de estar solo. Llegó a su apartamento al atardecer. Su padre estaba despierto viendo las noticias. ¿Dónde estabas, Habibi?, preguntó sin apartar los ojos de la pantalla. Una entrevista de trabajo. ¿Y? Layla miró el contrato en sus manos, luego a su padre, cuya piel había adquirido ese tono grisáceo que aparecía cuando olvidaba tomar su medicación a tiempo. Todavía lo estoy pensando. Esa noche, Layla no durmió. Se quedó despierta mirando el techo,
su mente girando entre posibilidades y consecuencias. Era una locura. Todo en esto era una locura. Casarse con un extraño, vivir una mentira, pretender sentimientos que no existían. Pero mientras más lo pensaba, más se daba cuenta de que no era tan diferente de lo que ya había estado haciendo. No había estado viviendo una mentira los últimos 6 años, pretendiendo que estaba bien con dejar sus sueños morir, sonriendo a clientes groseros, fingiendo que su vida tenía significado más allá de sobrevivir. Al menos esto sería una mentira con propósito, una mentira que ayudaría a su padre, que le daría una segunda oportunidad a sus propios sueños, que podría enseñarle algo sobre ella misma que necesitaba aprender. Cuando el sol salió, Laila había tomado su decisión. Llamó al número de la tarjeta. «Dígale al jeque Rashid», dijo cuando Amira respondió, «que acepto su propuesta». Hubo una pausa, luego, «Excelente. El jeque estará muy complacido. ¿Puede venir mañana a las 10 para comenzar con los preparativos?» ¿Preparativos? Para la boda, por supuesto, y para conocer a la familia. Hay mucho que organizar en muy poco tiempo. Laila colgó sintiendo como si acabara de saltar de un acantilado sin saber qué tan profundo era el agua abajo. Los siguientes 3 días pasaron en un torbellino que dejó a Laila mareada. Primero vino la visita a una boutique exclusiva donde fue medida, probada y vestida con ropa que costaba más que su salario anual. Luego, sesiones con Amira sobre etiqueta familiar, historia de los Al Maktoum, expectativas sociales. Después, encuentros con abogados que le explicaron cada cláusula del contrato hasta que su cabeza dolía. Lo que no había esperado era cuánto tiempo pasaría con Rashid mismo. Él insistió en que practicaran para engañar a su familia. Cenaron juntos cada noche, él haciéndole preguntas sobre su vida, ella aprendiendo sobre la suya. Descubrió que le gustaba el café turco, pero odiaba el té verde, que había pasado 2 años en Inglaterra estudiando economía, pero lo que realmente amaba era la arquitectura, que había perdido a su madre en un accidente de coche cuando tenía 12 años. Y que ese agujero nunca había sanado completamente. Y a cambio, ella le contó sobre su propia madre, que había muerto de cáncer cuando Laila tenía 15. Sobre su padre, que había sido profesor de historia, pero cuyo cuerpo había traicionado su mente brillante. Sobre sus propios sueños de ser profesora de literatura, de compartir el amor por la poesía que su madre le había inculcado. «¿Por qué poesía?», preguntó Rashid una noche mientras caminaban por el jardín de la villa. La luna brillaba sobre las granadas, convirtiendo el jardín en algo de otro mundo. Porque la poesía dice verdades que la prosa no puede. Porque comprime toda la experiencia humana en unas pocas líneas perfectas. Porque Laila se detuvo, buscando las palabras correctas. Porque cuando mi madre estaba muriendo y no había palabras, para el dolor encontré un poema de Mahmoud Darwish que lo dijo todo, y supe que si el lenguaje podía hacer eso, podía salvar vidas. Rashid la miró con una expresión que Laila no pudo descifrar. ¿Qué poema era? Ella recitó de memoria: «Tengo una herida que conoce tu nombre, no puedo curarla con otra cosa que no seas tú». Las palabras flotaron entre ellos en el aire nocturno, cargadas con significados que ninguno estaba listo para reconocer. «Es hermoso», dijo Rashid finalmente, su voz ronca, «y devastador. La mejor poesía siempre lo es». El día de conocer al abuelo de Rashid llegó demasiado pronto. Laila se puso un vestido modesto color crema que Amira había elegido. Se cubrió con un hijab de seda gris y trató de calmar su estómago revuelto. «Va a amarte», le aseguró Rashid en el coche camino a la casa principal de la familia, una mansión que hacía que su villa pareciera una cabaña en comparación. «¿Cómo lo sabes?» «Porque yo...» Rashid se detuvo.
reformulando, porque eres exactamente el tipo de mujer que él habría elegido para sí mismo si hubiera tenido opción. Inteligente, fuerte, educada en las cosas que importan. La mansión era un testimonio de generaciones de riqueza. Mármol italiano, arañas de cristal, alfombras persas que probablemente habían pertenecido a Shahs. Pero el hombre que esperaba en la sala de estar no necesitaba ninguno de esos símbolos de poder. El jeque Khalid al-Maktoum, patriarca de la familia, emanaba autoridad incluso, mientras estaba sentado en una silla de ruedas con una manta sobre las piernas. Su rostro estaba marcado por la enfermedad, su piel tensa sobre huesos prominentes, pero sus ojos eran agudos como cuchillas, evaluando a Layla desde el momento en que entró. «Así que tú eres la que ha capturado el corazón de mi nieto», dijo sin preámbulos, su voz más fuerte de lo que su cuerpo sugería. «Soy Layla Mansur, su excelencia», respondió ella, inclinando la cabeza respetuosamente. «Mansur, conozco ese nombre. Tu abuelo era Ahmad Mansur, ¿verdad? El poeta». Layla parpadeó sorprendida. «Sí, pero ¿cómo lo sabe?». Una sonrisa se curvó en los labios del anciano. «Fui a la universidad con él hace 1000 años. Era terrible en matemáticas, pero podía recitar toda la poesía preislámica de memoria. Escuché que se casó con una mujer de Marruecos y se mudó allí. Sí, murió antes de que yo naciera. Pero mi padre me enseñó sus poemas. Ven aquí, niña. Siéntate. Déjame mirarte apropiadamente». Layla se acercó, consciente de la mano de Rashid en la parte baja de su espalda, un gesto de apoyo que probablemente estaba actuando, pero que se sentía reconfortante de todos modos. El jeque Khalid la estudió en silencio durante un momento que se sintió como una eternidad. Luego asintió lentamente. «Tienes los ojos de tu abuelo. Él también los tenía llenos de fuego y sueños. Dime, ¿qué ve una mujer como tú en mi nieto?». Era la pregunta que Layla había estado temiendo. Habían practicado respuestas, elaborado una historia, pero mirando a este hombre que claramente podía ver a través de mentiras. «Veo a un hombre», dijo lentamente, eligiendo cada palabra con cuidado, «que lleva un peso que no debería tener que cargar solo. Veo a alguien que intenta honrar la tradición mientras se mantiene fiel a sí mismo. Veo…». Se detuvo, y para su sorpresa, las palabras que salieron fueron completamente verdaderas. «Alguien que me mira y ve más que mi ropa o mi trabajo o mi clase social. Alguien que ve mi mente». El silencio que siguió fue pesado. El jeque Khalid miró a Rashid, luego de vuelta a Layla. Luego, para sorpresa de todos, se rió, un sonido que rápidamente se convirtió en tos, que hizo que un asistente apareciera con agua. Está bien», dijo el anciano, alejando la ayuda. «Rashid, has elegido bien. Muy bien. Será mejor que la mantengas cerca o alguien más lo hará. Esa es mi intención». «Yadi», respondió Rashid, y algo en su voz hizo que Layla lo mirara. El resto de la tarde pasó presentando a Layla a varios tíos, tías y primos, una sucesión mareante de nombres y rostros. Algunos fueron cálidos, otros claramente escépticos sobre esta mesera desconocida que había capturado al heredero. Pero todos fueron educados, la cortesía árabe manteniéndose firme incluso cuando sus ojos hacían preguntas que sus bocas no pronunciaban. Fue durante la cena, una elaborada comida de 7 platos servida en la terraza con vista al mar, cuando ocurrió el momento que cambiaría todo. Uno de los primos de Rashid, Faisal, un hombre de negocios con reputación de ser particularmente agudo, estaba discutiendo una fusión corporativa problemática. Sus palabras eran técnicas, llenas de jerga de negocios, pero el problema subyacente era simple.
Dos CEOs con egos demasiado grandes para encontrar un compromiso. Es imposible, estaba diciendo Faisal. Ninguno de los dos cederá. El trato morirá y todos perderemos millones. ¿Qué quieren realmente?, preguntó Layla antes de poder detenerse. La conversación en la mesa se detuvo. Todos se volvieron hacia ella. «¿Disculpa?», dijo Faisal, su tono educado pero claramente sorprendido de que ella hubiera hablado. Layla sintió el color subir a sus mejillas, pero Rashid presionó su mano bajo la mesa, animándola. «Solo me preguntaba», continuó, «¿qué quieren realmente estos hombres? No en términos de dinero o porcentajes, sino ¿qué necesitan para sentir que ganaron? Bueno, uno quiere ser CEO de la entidad combinada, el otro quiere el mismo título. Entonces ninguno realmente quiere dirigir la compañía. Quieren el reconocimiento de que son lo suficientemente buenos para hacerlo». Layla tomó un sorbo de agua, su mente trabajando. Hay un proverbio árabe que mi abuela solía decir: «Dos caballos fuertes pueden tirar del mismo carro si ambos se enfocan en el camino, no en quién lleva las riendas». El silencio que siguió fue absoluto. Luego el jeque Khalid comenzó a aplaudir lentamente, una sonrisa genuina en su rostro demacrado. «Brillante, absolutamente brillante. Faisal, ¿escuchaste eso? Dale a cada uno un título diferente, pero igualmente prestigioso. Cofundadores de la nueva entidad. Ambos tienen riendas, ambos tiran del carro». Faisal miraba a Layla con nueva apreciación. «Eso realmente podría funcionar». «¿Dónde aprendiste ese proverbio?», preguntó otra prima. Yasmín, genuinamente curiosa. «Mi abuela los coleccionaba. Decía que la antigua sabiduría árabe tenía respuestas para todos los problemas modernos. Solo necesitábamos saber cómo escuchar». «Recita otro», exigió el jeque Khalid, claramente complacido. Durante la siguiente hora, la cena se transformó en algo que Layla nunca había anticipado. Le preguntaron sobre su educación, sobre su abuelo el poeta, sobre su perspectiva de varios temas. Y para su sorpresa, realmente escucharon. No con la indulgencia condescendiente que había esperado, sino con genuino interés. Rashid apenas habló, dejándola brillar, pero ella podía sentir su mirada sobre ella constantemente, cálida y orgullosa. Fue solo más tarde, cuando el coche los llevaba de regreso a la villa, que Rashid habló. «Fuiste increíble esta noche». «¿Lo fui?». Layla se sentía exhausta, drenada por horas de estar en escena. «Mi abuelo me llamó aparte antes de irnos. Dijo que eras demasiado buena para mí y que sería un tonto si te dejaba escapar». Rashid hizo una pausa. «Tiene razón, ¿sabes?». Layla lo miró, tratando de leer su expresión en la luz tenue del coche. «Es solo un acto, Rashid. Estábamos interpretando nuestros papeles». «¿Lo estábamos?». Su voz era suave, casi pensativa, porque no me sentí como si estuviera actuando. El aire en el coche se volvió denso con cosas no dichas. Layla apartó la mirada, su corazón latiendo incómodamente rápido. «No compliquemos esto», dijo finalmente. «Tenemos un acuerdo. Es limpio, es simple, y cuando termine, repitió Rashid, volverás a tu vida y yo a la mía, como si nada de esto hubiera sucedido». «Exactamente». Pero incluso mientras decía las palabras, Layla sabía que era una mentira. Algo ya había cambiado. Alguna línea había sido cruzada esta noche y no tenía idea de cómo volver atrás. La boda estaba programada para 2 semanas después. Sería pequeña, íntima, solo familia inmediata, dada la salud del jeque Khalid. Pero pequeña en términos de Al Maktoum, todavía significaba 50 invitados. Un salón de hotel de lujo y más gastos de lo que Layla ganaría en 10 años.
Amira se convirtió en su sombra constante, enseñándole todo desde cómo saludar apropiadamente a dignatarios hasta cuál cubierto usar para cada plato. Era exhaustivo y abrumador, y más de una vez Layla se encontró cuestionando si realmente podía hacer esto. Pero cada vez que dudaba, pensaba en su padre, a quien habían trasladado a un hospital privado de primer nivel, donde los mejores cardiólogos del país ahora supervisaban su cuidado. Pensaba en el alivio en su rostro cuando ella le dijo que finalmente podría recibir el tratamiento que necesitaba. Ella le había dicho que estaba casándose con un hombre de negocios exitoso, no un jeque, no un millonario, solo alguien que podía cuidar de ella. Su padre, debilitado por años de enfermedad, había aceptado la noticia con lágrimas en sus ojos, aliviado de que su hija finalmente tuviera a alguien más para apoyarla. La mentira le pesaba, pero la verdad hubiera sido imposible de explicar. 3 días antes de la boda, Rashid la invitó a cenar, pero no en un restaurante o en la mansión familiar. La llevó a un lugar en las afueras de la ciudad, donde el desierto encontraba el mar. Habían instalado una tienda tradicional beduina en la playa, alfombras y cojines dentro, linternas que proyectaban luz cálida sobre las paredes de tela. Una mesa baja estaba preparada con metse, pan recién horneado, cordero especiado y todas las delicias de la cocina árabe tradicional. ¿Qué es todo esto?, preguntó Layla mientras él la ayudaba a sentarse sobre los cojines. Pensé que podríamos usar una noche lejos de todo, sin familia, sin actuaciones, sin presión. Solo nosotros dos, recordando por qué estamos haciendo esto. ¿Por qué lo estamos haciendo? Las palabras salieron antes de que Layla pudiera detenerlas. Rashid se sirvió té, tomándose su tiempo antes de responder. Honestamente, ya no estoy seguro. Comenzó como una solución práctica a un problema, pero ahora hizo una pausa, mirándola directamente. Ahora me encuentro esperando las noches cuando cenamos juntos. Me descubro pensando en cosas que quiero mostrarte, lugares que quiero que veas. Me sorprendo preguntándome qué pensarías sobre cosas completamente aleatorias durante el día. El corazón de Layla latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. Rashid, no podemos... Lo sé. Este no es ese tipo de acuerdo. Eres libre de irte cuando termine, sin complicaciones, sin expectativas. Pero respiró profundo. Necesitaba que supieras que para mí ya se ha vuelto más que un simple contrato. Layla cerró los ojos, tratando de controlar sus propias emociones en conflicto, porque la verdad aterradora que había estado evitando era que ella sentía lo mismo. Esto es una mala idea, dijo, pero no se movió cuando él se acercó. Probablemente la peor que he tenido, estuvo de acuerdo Rashid. Pero Layla, mírame. Ella abrió los ojos. No te estoy pidiendo que cambies nada. No estoy pidiendo promesas o compromiso más allá de lo que ya acordamos. Solo déjame disfrutar este tiempo contigo. Déjame pretender, solo por unos meses, que esto es real. Había algo devastadoramente honesto en su voz, una vulnerabilidad que Layla reconocía porque la sentía en su propio pecho. «¿Y cuando termine?», susurró. «Cuando tu abuelo...» No pudo terminar la frase. «Entonces cumpliremos nuestro acuerdo. Te dejaré ir como prometí, sin preguntas, sin presión, pero al menos tendré estos recuerdos. Al menos habré conocido lo que se siente ser visto realmente por alguien». Layla extendió su mano, tocando su mejilla. Él cerró los ojos ante el contacto, inclinándose hacia su palma como una flor hacia el sol. «No sé cómo hacer esto», admitió ella. «No sé cómo mantener mi corazón a salvo mientras finjo. O con todo mi ser. Entonces no lo hagas. No mantengas tu corazón a salvo. Solo déjalo sentir. Y lo que sea que suceda,
enfrentaremos las consecuencias juntos. Fue el juntos lo que la deshizo. Esa simple palabra, con todo su peso de compañerismo y conexión. Sin pensar, se inclinó hacia adelante y presionó sus labios contra los de él. El beso fue suave al principio, tentativo, una pregunta esperando respuesta. Pero luego Rashid profundizó el contacto, su mano deslizándose en su cabello, y Layla se sintió perderse en sensaciones que había olvidado que existían. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sin aliento. Eso no estaba en el contrato, dijo Rashid con una sonrisa que era más vulnerable que triunfante. No, estuvo de acuerdo Layla, su frente descansando contra la de él. Pero quizás algunas cosas son mejores cuando no están escritas en papel. Pasaron el resto de la noche bajo las estrellas, comiendo, hablando, besándose cuando las palabras no eran suficientes. Y cuando Rashid finalmente la llevó de vuelta a la villa al amanecer, Layla sabía que había cruzado un punto de no retorno. Esto ya no era solo un contrato, era algo real, algo aterrador, algo que podía destrozarlos a ambos. Pero por primera vez en 6 años se sintió completamente viva. El día de la boda llegó con un cielo despejado y una brisa que llevaba el olor del mar. Layla se quedó mirando su reflejo mientras Amira hacía los últimos ajustes a su vestido. Era tradicional, pero con un giro moderno. Seda blanca con intrincados bordados dorados, mangas largas pero transparentes, un hijab de encaje que enmarcaba su rostro sin ocultarlo. «Estás hermosa», dijo Amira con aprobación. Layla apenas la escuchó. Estaba mirando sus propios ojos en el espejo, preguntándose qué vería su yo del futuro cuando recordara este día. ¿Vería a una mujer que hizo lo necesario para salvar a su padre? ¿O a una tonta que se había enamorado de una fantasía? Alguien tocó la puerta. Era Yasmín, la prima de Rashid, con quien Layla había desarrollado una amistad genuina en las últimas semanas. ¿Nervios de última hora?, preguntó Yasmín, entrando con una caja pequeña. Podría decirse así. Es normal. Me sentí igual el día de mi boda, como si estuviera parada en el borde de un acantilado a punto de saltar. ¿Y qué hiciste? Salté. Y fue aterrador y emocionante y completamente valió la pena. Yasmín le entregó la caja. Esto es tuyo. El jeque Khalid quería que lo tuvieras. Dentro había un collar antiguo de oro con un solo colgante, un símbolo árabe de protección, delicadamente tallado. Perteneció a la abuela de Rashid, explicó Yasmín. El jeque dice que debe ser usado por alguien que entienda el valor de la tradición, pero tenga el coraje de forjar su propio camino. Dice que eres exactamente esa persona. Las lágrimas picaron en los ojos de Layla. Este hombre, este patriarca que apenas conocía, le estaba confiando una reliquia familiar. Toda la culpa de la mentira que estaba viviendo se asentó en su estómago como una piedra. No merezco esto, susurró. Tonterías. Rashid es diferente desde que te conoció. Más ligero, más él mismo. No sé qué magia tienes, prima, pero es real. Si tan solo supiera cuán irreal era todo realmente. La ceremonia fue hermosa y breve. El imam recitó las bendiciones tradicionales. Rashid y Layla intercambiaron votos, palabras ensayadas que sonaron demasiado verdaderas cuando las dijo. Y luego fue oficial. Estaban casados. El beso que compartieron frente a la familia fue suave, apropiado, nada como los que habían compartido en la playa. Pero cuando Rashid levantó la vista después, sus ojos dijeron todo lo que sus labios no podían. La recepción fue un torbellino de felicitaciones, comida exquisita y música tradicional. El jeque Khalid, en su silla de ruedas cerca de la pista de baile, observaba todo con ojos brillantes de satisfacción.
Pero fue durante el primer baile cuando Laila sintió el peso completo de lo que había hecho. Rashid la sostenía cerca mientras se movían al ritmo de una canción árabe moderna, su voz baja en su oído. ¿En qué estás pensando? En que esto se siente demasiado real, admitió ella. Bueno, porque lo es. Rashid, sé que no era el plan. Sé que se suponía que era temporal, limpio, simple. Pero Laila, mírame. Ella levantó la mirada hacia su rostro. No puedo fingir más, dijo, su voz áspera con emoción. No puedo pretender que esto es solo un contrato cuando cada célula en mi cuerpo sabe que eres real, que esto es real. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que quiero que esto funcione. No por mi abuelo, no por las apariencias, sino porque cuando estoy contigo, soy la mejor versión de mí mismo. Estoy diciendo que me he enamorado de ti, Laila Mansur Al Maktoum, y no sé cómo volver atrás. Las palabras flotaron entre ellos mientras seguían bailando, una declaración en medio de la multitud que nadie más podía escuchar, pero que cambió todo. «Estás siendo irracional», susurró Laila, aunque su corazón cantaba. «Probablemente. Pero ¿no dice la poesía que el amor siempre es irracional? ¿No es ese el punto? La poesía también habla de tragedia y corazones rotos. Entonces me arriesgaré. Te pregunto solo una cosa. ¿Hay alguna posibilidad de que tú sientas lo mismo?» Laila cerró sus ojos, su frente descansando contra su pecho. Podía escuchar su corazón latiendo, firme y fuerte, un ritmo que de alguna manera se había sincronizado con el suyo propio. «Sí», admitió finalmente. «Dios me ayude, sí». Sintió a Rashid exhalar, como si hubiera estado conteniendo la respiración. Él la apretó más fuerte, y por el resto del baile, ninguno de los dos habló. No necesitaban hacerlo, pero mientras la música terminaba y los invitados aplaudían, Laila no pudo evitar preguntarse, ¿habían encontrado algo real en medio de su engaño? ¿O solo se habían convencido a sí mismos de que un castillo de arena podía resistir la marea entrante? El tiempo lo diría, y el reloj ya estaba corriendo. Los primeros 3 meses de su matrimonio fueron los más felices que Laila había conocido, y los más complicados. Vivía en una suite privada en la mansión familiar, técnicamente separada de Rashid, como habían acordado, pero de alguna manera él terminaba en su habitación cada noche, hablando hasta el amanecer. Aprendió sus ritmos, sus peculiaridades. Descubrió que era terrible por las mañanas hasta su tercer café, que tenía una risa completamente diferente cuando estaba realmente divertido versus solo siendo educado, que su mano siempre buscaba la de ella cuando estaba estresado, como si su tacto fuera un ancla. Y él aprendió sobre ella, memorizó cómo le gustaba su té, notaba cuando estaba abrumada y creaba excusas para que escaparan. Le trajo libros de poesía de subastas internacionales, primeras ediciones que pertenecían a museos. «No puedes seguir comprándome cosas así», protestó cuando le presentó un volumen del siglo XV de poemas de Al-Mutanabi. «¿Por qué no? Porque es demasiado. Laila, el dinero no tiene significado para mí más allá de lo que puede crear o proteger. Y verte leer este libro, ver tu alegría, ese es el mejor uso del dinero que he hecho jamás». Era difícil argumentar contra eso, especialmente cuando su voz llevaba tanta sinceridad. También comenzó a involucrarse más en los asuntos familiares. Rashid la llevó a reuniones de la Fundación de Caridad de la Familia, donde su perspectiva única, ni criada en lujo pero educada en tradición, probó ser invaluable. Sugirió programas de alfabetización para mujeres en comunidades rurales. Propuso becas para estudiantes de familias trabajadoras. Y para su sorpresa, la familia escuchó. «Tienes un don para esto», le dijo Faisal un día después de una reunión particularmente productiva, «para ver soluciones donde el resto de nosotros solo
Vemos problemas. Solo ofrezco una perspectiva diferente, respondió Layla. No, es más que eso. Entiendes a la gente. Entiendes qué motiva a las personas más allá del dinero o el poder. Es raro, especialmente en nuestro mundo. Pero no todo era perfecto. Había momentos en que Layla veía las miradas de otros miembros de la familia, aquellos que no aprobaban que una simple mesera hubiera entrado en su círculo. Susurros que se detenían cuando ella entraba a una habitación. Sonrisas que no alcanzaban los ojos. Y luego estaba el peso constante de la verdad. Esto había comenzado como una mentira. Cada día que pasaba, cada momento genuino que compartían, hacía que esa verdad fuera más pesada. El jeque Khalid empeoró en el cuarto mes. Los médicos dijeron que era cuestión de semanas, quizás días. Rashid pasaba cada momento libre al lado de su abuelo, y Layla lo acompañaba, sosteniendo su mano mientras veían al patriarca desvanecerse. Una tarde, el anciano pidió hablar, y con Layla a solas. «Siéntate, niña», dijo con voz débil. «Hay algo que necesito decirte». Layla se acercó, su corazón latiendo con aprensión. «Sé lo que hicieron», dijo el jeque Khalid, y el mundo de Layla se detuvo. «Sé que este matrimonio comenzó como un acuerdo para darme paz antes de morir. Su excelencia, yo...» Él levantó una mano temblorosa. «Déjame terminar. Lo supe desde el principio. He vivido 82 años, niña. Conozco el amor real cuando lo veo y sé cuando falta. Pero también sé algo más importante». Layla esperó, apenas respirando. «Sé cuando el amor real comienza a crecer donde no debería. He visto la forma en que mi nieto te mira. He visto la forma en que tú lo miras cuando piensas que nadie está observando. Lo que comenzó como actuación se ha vuelto verdad». Las lágrimas corrieron por el rostro de Layla. Lo siento mucho. No queríamos engañarlo. No te disculpes. Me dieron exactamente lo que pedí. La tranquilidad de saber que Rashid no estará solo, porque ustedes dos, tontos tercos, se han enamorado de verdad sin siquiera darse cuenta. Él sonrió débilmente. «Mi última voluntad es simple. No dejen que el orgullo o el miedo destruyan lo que han encontrado. La vida es demasiado corta, créeme». El jeque Khalid murió 3 días después en paz, rodeado de familia. El funeral fue masivo, dignatarios de todo el mundo asistiendo para presentar sus respetos. Y durante todo, Rashid se mantuvo fuerte, la imagen perfecta de un heredero digno. Pero por la noche, en la privacidad de su habitación, se derrumbó en los brazos de Layla y lloró como un niño. «Lo extraño», susurró. «Era difícil y severo, pero me enseñó todo, y ahora se ha ido». «Lo sé, Habibi», murmuró Layla, usando el término de cariño sin pensar. «Lo sé, pero él estaba orgulloso de ti, en paz por ti. Eso es un regalo». Pasaron el periodo de luto juntos, navegando los rituales y responsabilidades. Y cuando finalmente terminó, cuando la vida comenzó a volver a su nuevo normal, llegó el momento que ambos habían estado evitando. Una noche, Rashid sacó el contrato original. «Según esto», dijo en voz baja, «ahora eres libre de irte. Cumpliste tu parte. El dinero está listo para ser transferido. Los abogados solo esperan tu firma». Layla miró el documento, luego a él. «¿Y si no quiero irme?». La esperanza floreció en los ojos de Rashid. «¿Qué estás diciendo?». «Estoy diciendo que tu abuelo tenía razón. Esto se volvió real y no sé cómo volver a una vida donde tú no estás en ella cada día». Rashid cruzó la distancia entre ellos en 2 pasos, tomando su rostro entre sus manos. «Cásate conmigo», dijo. «Ya estamos casados», rió Layla a través de sus lágrimas. «No, me refiero a casarte conmigo de verdad, no por contratos o acuerdos o apariencias, por amor, porque no puedo imaginar despertar sin ti, porque cuando leo algo interesante,
Mi primer pensamiento es compartirlo contigo, porque has hecho de esta prisión dorada un hogar. Sí, susurró Layla. 1000 veces sí. El beso que compartieron selló una promesa más real que cualquier contrato, más vinculante que cualquier documento legal. 6 meses después, organizaron una segunda ceremonia. Esta vez, pequeña y genuina, solo amigos cercanos y familia que importaba. Y cuando Layla recitó sus votos, cada palabra salió del corazón. Me enseñaste, dijo, mirando a Rashid a los ojos, que a veces los caminos más extraños llevan a los destinos más verdaderos. Me enseñaste que el amor no es algo que encuentras, sino algo que construyes, ladrillo por ladrillo, verdad por verdad. Y me enseñaste que merezco ser vista, ser escuchada, ser amada por quien realmente soy. ¿Y tú? Respondió Rashid, su voz gruesa con emoción. Me enseñaste que el verdadero poder no viene de la riqueza o el estatus, sino de la conexión genuina. Me enseñaste que puedo ser tanto el hombre que mi familia necesita como el hombre que quiero ser. Y me enseñaste que el amor, cuando es real, vale cualquier riesgo. Años después, cuando le contaron su historia a sus propios hijos, siempre comenzaba de la misma manera. Todo empezó con un proverbio árabe en un restaurante modesto, cuando una mesera citó sabiduría antigua sin saber que estaba frente a un príncipe. Él enmudeció, no porque fuera apropiado o impresionante, sino porque en ese momento vio algo que había estado buscando toda su vida. Alguien que entendía que la verdadera riqueza no estaba en cuentas bancarias, sino en sabiduría compartida, en conexiones genuinas, en el coraje de ser vulnerable. Y cada vez que terminaban la historia, sus hijos preguntaban, ¿cuál era el proverbio? Layla y Rashid se miraban, sonriendo con esa complicidad que viene de años de amor verdadero, y recitaban juntos. 2 caballos fuertes pueden tirar del mismo carro si ambos se enfocan en el camino, no en quien lleva las riendas. Porque al final, eso era exactamente lo que habían hecho: construir una vida juntos, no como jeque y mesera, no como rico y pobre, sino como 2 almas que habían encontrado en el otro su hogar verdadero. Y cuando sus nietos preguntaban si las historias de príncipes y princesas eran reales, Layla siempre respondía con la verdad más profunda que conocía. Los cuentos de hadas no son sobre magia o riqueza, son sobre tener el coraje de ser visto, la humildad de aprender y la sabiduría de reconocer el amor verdadero, incluso cuando llega disfrazado como un contrato de negocios. Esa es la única magia que necesitas, la del corazón que elige amar una y otra vez, incluso cuando es aterrador. Y así, en un mundo de riqueza y poder, una mesera y un jeque probaron que la sabiduría antigua tenía razón. El verdadero honor no viene de títulos o dinero, sino de ver el valor en cada persona, de escuchar con el corazón y de tener el coraje de construir algo real en un mundo de apariencias. Su historia se convirtió en leyenda dentro de la familia Al Maktoum, un recordatorio de que a veces las mejores cosas en la vida no se planean. Se descubren en conversaciones inesperadas, se cultivan con honestidad y florecen cuando 2 personas deciden que la verdad del amor vale más que la comodidad de la mentira. Y cada año, en el aniversario de su primer encuentro, Rashid llevaba a Layla de vuelta al restaurante Al Noor, donde todo había comenzado. Se sentaban en la misma mesa del rincón, comían el mismo cordero especiado, y recordaban a 2 personas que se habían encontrado en el momento justo, de la manera perfecta, cuando ninguno de los 2 estaba buscando. Porque al final, esa es la verdad sobre el amor real. No llega cuando lo llamas, sino cuando finalmente eres lo suficientemente valiente para ser tú mismo. Y cuando eso sucede, hasta un proverbio antiguo
puede cambiar dos destinos para siempre. Fin.